Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante en los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, como siempre, un placer. Ya sabes que considero a Viva mi casa y bueno, pues estar de nuevo con ustedes es un gusto. Mil gracias. Oye, ¿por qué no platicamos? Hay varios temas en la mesa. Vamos a lo mejor de lo más estratégico a lo más coyuntural. Si te parece bien, pensemos o empecemos con este diferencial importante que se ha dado a lo largo de este tiempo y que no sabemos si va a continuar, el diferencial entre tasas de interés en México y Estados Unidos. Sí, bueno, pues yo creo que es bien interesante este tema porque como hoy tenemos incorporado esta visión de que en México posiblemente hace tiempo ya llegamos al techo, al 11.25. En ningún momento, sí en el discurso de Banco de México habla de posibles alzas y deja abierta la puerta y tal, pero suena más a un discurso en el que se está curando en salud y cubriendo ante eventuales riesgos que pudieran venir si es que la inflación repunta. Pero en el caso de la Fed es diferente. En el caso de la Fed, más que un discurso, sí es una preocupación, ¿no? En realidad sí ya terminó el ciclo inflacionario, en realidad sí ya terminó la Fed de subir tasas. Y esta posibilidad real que existe, hoy por posibilidades o por probabilidad estadística, te diría que es minoritaria, pero ahí está latente, de que pudiera venir un aumento más o en noviembre o en diciembre, ¿no? Hoy te decía yo, por probabilidad estadística, anda más o menos como en un 30% de posibilidad de que esto pudiera ocurrir en noviembre, un 38% de posibilidad de que pudiera ocurrir en diciembre, y en diciembre yo creo que va a ir bajando porque la Fed típicamente en diciembre no hace nada. El diferencial es muy grande, ¿no? El diferencial es de prácticamente 6 puntos porcentuales, ¿no? Entre México y Estados Unidos. Yo creo que México, además, ha venido siendo consistente en la inflación a la baja. En Estados Unidos también, pero ha sido todavía más bondadosa, digamos, la trayectoria bajista en México que en Estados Unidos. Entonces, pues realmente lo que queda pendiente es si a la Fed le queda o no un aumento más. Yo creo que en el caso de Banxico ya no va a haber más aumentos. El diferencial se debe de acortar y también creo que existe la posibilidad de que Banco de México va a empezar con los recortes precisamente por este diferencial tan grandote antes que la Fed, ¿no? No me extrañaría que, por ejemplo, la Fed se quede en 5.50 hasta marzo o abril del año entrante y que para entonces Banxico ya haya tenido un par de bajas y estemos nosotros en el 10.75 o en el 10.50. De todas formas, el diferencial va a seguir siendo de 5 puntos porcentuales. De todas formas, la inflación ya va a haber bajado y el rendimiento real va a seguir siendo atractivo. Y ojo, esto con un gravamen importante que viene en México al ahorro, ¿no? Ves que esta tasa del impuesto sobre la renta, pues que hoy es muy pequeñita, del orden de 0.15, se va a ir arriba de 1.4 como retención a los ahorradores, una medida desde luego recaudatoria, que desde mi punto de vista se tardaron en implementar porque cuando las tasas de interés están altas, generalmente el porcentaje de ISR a retener históricamente ha sido alto. Yo te diría, un poco en términos coloquiales, se les peló hacer esto, pues prácticamente todo el 2023, que las tasas fueron muy altas. Sí. Y ahora lo que lo van a hacer, no me sorprende, insisto, es una medida recaudatoria, urgente, el gobierno necesita recursos y tal, pero pues pudieron haberlo recaudado todo el 2023, ¿no? Entonces, y eventualmente cuando las tasas regresen a los 4 o al 5%, podría venir de nuevo una modificación a este ISR y en el que vuelva a ser de 0.5, 0.4 o 0.3, ¿no? Pero también conforme bajen las tasas esto va a bajar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia entre la discusión en materia de banca central.
México ya está muy alto, México pues, se puede hablar de que ya concluyó este ciclo, y la Fed, pues no, sigue teniendo preocupaciones auténticas. Y decías tú ahorita, vamos a ir de lo particular a lo coyuntural. Ahorita coyunturalmente hablando, pues las tasas de los bonos en Estados Unidos están subiendo, esta preocupación se está incrementando, está ahí latente, los precios del petróleo por culpa de la OPEP, si quieres, y los recortes, pues están altos, eso es inflacionario, los datos de la economía siguen siendo buenos y seguimos viviendo esta paradoja de mercado en donde buenas noticias son malas noticias. Un muy buen dato del empleo, que en cualquier momento de la vida es una gran noticia, ahorita es preocupante porque es inflacionario. Un buen dato de consumo es preocupante porque si hay mucho consumo es inflacionario. Noticias que típicamente son muy buenas, hoy resulta que las buenas noticias son malas noticias, ¿no? Estamos en esa temporada, en esos tiempos. Oye, justamente este diferencial, he escuchado a algunas personas que hablan de la fortaleza del peso frente al dólar, entre otros motivos, justamente por esta diferencia, ¿no? De cuántos dólares estarían entrando a la economía mexicana, y eso estaría provocando quizás algún tipo de fortalecimiento adicional al tipo de cambio. Y esto quitándole la parte coyuntural que vamos a hablar un poquito más adelante, pero tú, ¿cómo estás viendo este tema del tipo de cambio? Yo te diría que simplemente ayuda a que no se salga más dinero. Los flujos de inversión extranjera, tanto en bonos del gobierno federal como en bolsa, han sido negativos en lo que va no solamente de este año, pero de esta administración. Ahora, son cifras que no pintan y ahorita te voy a explicar por qué no pintan. Entonces, sí ayuda el diferencial de tasa en que no se nos haya salido más dinero, pero ojo, el peso no está fuerte porque los flujos de inversión financiera y en bolsa estén siendo lo suficientemente fuertes y atractivos como para captar recursos. En ese renglón estrictamente y solo esos renglones estamos negativos. Entonces, ¿en qué ayuda el diferencial de tasa? En que pues, se te vayan 1 o 1.5 billones o 2.5 billones al año y no más. Pero pues esto no pinta cuando te digo que pues del promedio de hace 6 años en remesas recibes 3 veces más, recibías 20,000, hoy recibes 60,000, ¿no? Eso fortalece el peso. El nearshoring, la inversión extranjera directa, esta suerte de tener frontera con la economía más importante y grande del mundo, te está trayendo hoy 20,000 millones más del promedio histórico que era de 20,000 y hoy son casi 40,000. Entonces estás hablando de 40,000 millones más en remesas, 20,000 millones más en inversión extranjera directa, son 60,000 millones de dólares. Si se te van 4 o 5 mil billones, perdóname, 4 o 5 billones por el concepto que hablábamos ahorita de diferencial de tasa, no te pegan, no te impacta. Y además, estás teniendo buenos ingresos también en la balanza turística. Pues la verdad, México ha recuperado otra vez, a pesar de los problemas de inseguridad, a pesar de la mala prensa, pues ha habido un crecimiento importante, te diría yo, en materia turística. Hemos vuelto a ser pues esa potencia que históricamente fuimos, que luego con la pandemia se cayó, la inseguridad y tal, ha regresado con mucha fuerza. Y pues al final creo que eso ha mantenido muy, muy fuerte al peso y que yo he sido muy crítico y ni modo, ahí no hay mucho que hacer, es la realidad. Cuando una moneda flota está sujeta a oferta y demanda, hemos visto el peso por debajo de 17 y ha sido, desde mi punto de vista y de muchos analistas, muy nocivo para la economía nacional porque le está pegando muy fuerte a las exportaciones, le está pegando muy fuerte a los receptores de remesas, le está pegando muy fuerte a los receptores de divisas en el sector turístico y también nos está pegando al producto y a la producción nacional vía importaciones, ¿no? Cuando tienes un peso muy caro, o muy fuerte, te vuelves caro para la exportación e importar muchas veces se vuelve más barato que lo hecho en tu país, ¿no? Entonces, yo ahorita esta coyuntura que vamos a comentar más adelante la veo sana en el sentido de que ver un tipo de cambio por arriba de 18 y que incluso se pudiera pegar a 19, más sectores de la economía nacional van a estar más cómodos y más contentos con un peso un poquito más depreciado que con un peso tan fuerte, ¿no?
Oye, y en términos de crecimiento, ¿cómo estás viendo el cierre para nuestro país en este año, tomando justo en cuenta estos movimientos de tasa de interés, tipo de cambio, el efecto de la palabra de moda que es el nearshoring, todo esto que se está dando? ¿Cómo ves tú este cierre? Finalmente, parece que los analistas están alcanzando a las autoridades respecto a este optimismo que había al principio del año, que decían todo el mundo: no, hombre, ¿cómo crees? ¿Cómo vamos a crecer eso? Bueno, pues resulta que pareciera que la realidad, si no es que les está dando la razón, por lo menos se está ajustando a lo que originalmente se pensaba, ¿no? Claro, claro. Yo hace muchos años no recuerdo, ahora sí que años en los que la corrección o revisión del Producto Interno Bruto fuera hacia arriba, y es el caso de este año. Este año, te recordarás, yo creo que cuando hicimos el primer podcast estábamos estimando entre 1 y 1.5 de crecimiento del PIB, y muy probablemente terminemos con 3.3 o 3.5 el crecimiento del PIB. O sea, es bestial la diferencia, es muy importante. Es una gran noticia, qué bueno. Y es una gran noticia que llegó gracias a que a Estados Unidos no le llegó esa tan temida recesión que todo el mundo pensaba que le iba a llegar. Y sabemos que cuando Estados Unidos entra en una recesión, pues a su socio comercial, en este caso más importante para nosotros, que es México, esta relación bilateral, pues pensamos que nos iba a impactar durísimo. No le llega la recesión a Estados Unidos, no solo no le llega la recesión a Estados Unidos, también Estados Unidos está creciendo muy por arriba de lo que se esperaba, y pues eso produjo esta cifra que te digo podría terminar bien entre 3.3 y 3.5. Creo que ahí va a cerrar, creo que es una gran noticia y creo que esta noticia se podría extender al año entrante, incluso llegando o no una recesión a Estados Unidos. Este escenario de un aterrizaje suave, lo que ellos llaman el soft landing, es probable. Yo creo que Estados Unidos el año entrante podría crecer entre 1 y 1.5, y con ello México podría crecer entre 1.5 y 2 o 2.2, sí menos que en el 2023, pero pues aún seguiría siendo una cifra alentadora, ¿no? Ojo, ¿no? El año entrante las tasas de interés pueden empezar a bajar, entonces las variables se nos pueden empezar a mover también más fuerte. Me refiero concretamente a tipos de cambio, tasas de referencia, desempeño de los mercados bursátiles. Es año electoral en Estados Unidos, es año electoral en México. Típicamente el tema político no suele incidir, pero bueno, yo nada más quiero poner sobre la mesa, si regresa Trump, que es probable. Acuérdate cómo Trump, cada que abría la boca para bien o para mal de México, impactaba, ¿no? Sí, todo se movía. Oye, y hablando justamente de movimientos, y si te parece bien para cerrar, este jueves, que es justo el momento en el que nosotros estamos grabando este podcast, se dio un movimiento como creo que hacía mucho tiempo no se movía en términos de mercados de bolsas aquí en México. Se detona una serie de ajustes derivados de unas pues modificaciones regulatorias que se están dando. ¿Cómo ves tú esto, Juan? ¿Cómo lo analizas? Ahora sí que de bote pronto y ocurriendo pues prácticamente el mismo día en el que estamos haciendo esta grabación. Claro. Fíjate que hay muchas cosas que comentar aquí, Salvador. Mi primera respuesta es lo veo negativo, lo veo preocupante. O sea, no es una buena noticia que de un día para otro conozcamos que pues los tres consorcios más importantes aeroportuarios que de hecho cotizan en bolsa son empresas públicas, han llegado a ver minusvalías en el día, esto es decir, intradía de hasta 30%, porque sigue siendo oscuro en cuánto le van a pegar al ingreso o al flujo de estos consorcios aeroportuarios, y resulta que no sabemos de eso que pagamos, que es el TUA, que un porcentaje va a impuestos y un porcentaje va al aeropuerto, pues cómo se va a distribuir. Lo que sí sabemos es que van a tener menos ingresos. No sé si va a ser 20% menos de lo que tenía, la mitad o un tercio, aún no lo sabemos. Cuando me dices, oye, está bajando 30%, es momento de entrar, pues estamos a ciegas. Depende en qué medida les van a cortar los ingresos. Si los ingresos les van a cortar a la mitad y está bajando 30%, pues podrías decir, aún podría bajar otro 20%, ¿no? Porque el EBITDA o la utilidad antes de impuestos se va a ver impactada sin duda de manera importante. Me parece una medida negativa y me parece una medida que de nuevo, pues manda una mala señal, manda una señal negativa
a la inversión local y a la inversión extranjera. Me puedo acordar de muchas cosas que han pasado en este sexenio y que han consistentemente mandado ese mensaje, y a pesar de mandar ese mensaje, fíjate qué suerte ha tenido esta administración, que con lo que ya comentábamos del ingreso por nearshoring, el ingreso por turismo, el ingreso por las remesas, pues no hemos visto que realmente se muevan las variables macroeconómicas. Al contrario, hemos visto un superpeso, hemos visto estabilidad en las finanzas públicas. Hemos tenido, yo te diría que hasta cierto punto, mucha suerte, que justo esta coyuntura dentro de esta administración pública, a pesar de que cancelas un aeropuerto, a pesar de que desinhibes la inversión en materia energética a empresas españolas y francesas, desinhibes la inversión en algunos lugares por razones políticas, falta de agua y demás, a plantas cerveceras, refresqueras, quitas concesiones, ¿no?, a empresas de ferrocarril. En su momento también tuvo un impacto y una señal negativa. Y ahora la nueva es que esta concesión aeroportuaria que tienen estas empresas públicas, pues les vas a quitar parte de su ingreso. Falta ver, se van a amparar, no se van a amparar, apelarán a algún recurso jurídico legal, no lo sé, o simplemente ahí quedará, pero creo que son señales no positivas para la inversión en México. Y si te fijas, hoy jueves, como tú lo comentas, no solo están bajando las empresas aeroportuarias, están bajando todas aquellas empresas que tienen concesiones, ya sea en vías ferroviarias, ya sea en muelles, en puertos, aeropuertos e incluso carreteras, ¿no? Porque entonces, un poco lo que está interpretando aquí el mercado es, bueno, entonces mañana de pronto un tramo carretero que hoy se tiene un acuerdo X con el gobierno, de un día para otro el gobierno va a decir, bueno, antes era 50-50 y ahora es 70-30. Entonces, no me gusta, me parece negativo. Ojalá llegue a buen puerto esto que hoy nos sorprende, y pues lamento mucho ver bajar con esta fuerza las acciones. Lamento mucho ver un volumen de operación inusual en la bolsa, que me encantaría más bien fuera por compra y por demanda, que una estampida de salida, que es lo que estamos viendo, ¿no? Juan, muchas gracias por este análisis tan exhaustivo que nos acabas de dar. Les daremos seguimiento durante los próximos días. Es finalmente una de las historias, ¿no?, que se van a ir desarrollando en los siguientes días y en las próximas semanas. Muchas gracias. Y te agradecemos también que nos hayas acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Como siempre, un placer. La verdad, me encanta, ya lo sabes, ser parte de estos podcasts. Y bueno, pues nos escuchamos y nos vemos pronto. Él es Juan Musi, asesor financiero, analista y socio de Alfa Patrimonial. Y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.